Hola, ¿qué tal, queridos amigos y amigas de Aroma Negocios? El día de hoy estoy muy feliz de compartir con ustedes un nuevo programa donde hablaremos sobre un tema que te compete a ti, aunque quieras o no, porque estamos en el mundo de la información y en el mundo digital. Así que quédate con nosotros si quieres saber de qué vamos a hablar. Por otro lado, gracias a todos los que nos sintonizan por Esperanza México y los que nos escuchan por Spotify, Apple Podcast. Estamos muy felices de conectar con ustedes. Dale, comparte, síguenos para que te lleguen las notificaciones. Esto es Aroma a Negocios. ¿Lo hueles? Esto es Aroma Negocios con Elisa Mena, Esther Córdoba, Yaret García y Thaís Erazo. Comenzamos. Y como siempre es un gusto compartir cabina tanto con ustedes como con mi coanfitriona y compañera, la doctora Yaret García. ¿Cómo estás, Yaret? Hola, Elisa, muchísimas gracias por invitarme nuevamente a compartir cabina. Y a nuestra audiencia le mandamos un saludo muy grande y también recordarle que nos pueden enviar sus comentarios en cualquiera de las cajitas de las diferentes plataformas o al WhatsApp al 826-106-9707. Déjenos saber de dónde nos están sintonizando o alguna pregunta o alguna duda que les surja durante nuestra programación. Así es. Y bueno, hoy vamos a hablar de un tema muy interesante de cómo nosotros podemos ser más eficientes. Esta palabra me gusta porque como mi vida siempre está muy ocupada y muy apurada, yo quiero que todo se haga pues lo más eficiente posible. Vamos a tocar temas como Lean y Six Sigma, y sí, temas un poquito quizás que no hayas escuchado, pero ahorita los vamos a explicar. Yaret, ¿qué es Lean? Mira, este concepto de Lean Management y Lean Manufacturing se origina justamente en las organizaciones por lo mismo que tú dijiste, porque queremos hacer más con menos y porque queremos evitar el desperdicio. Entonces esta parte del Lean se enfoca en evitar el desperdicio y encontrar estas formas en las que la organización pueda llegar a esto. Es una parte estratégica, o sea, no es algo que tengamos que hacer operativo, aunque sí podemos bajarlo hacia allá, claro. Pero es más de estrategia de toda la organización. Excelente. Y Six Sigma tengo entendido que es esta parte de hacer este proceso para utilizar datos y que estos datos nos sirvan para ser más eficientes, más eficaces en lo que estamos haciendo. Entonces, cuando integramos estos dos, ¿qué pasaría? Pues se potencia, porque imagínate, no solamente vas a ubicarte en la parte de la reducción, en la parte de la eficiencia, de disminuir costos y maximizar ganancias o clientes o valor agregado a tu cliente, sino que aparte vas, ahora sí, en la parte operativa vas a utilizar la información de la estadística. No nos odien por ser bonitos, pero esta parte de las 6 desviaciones estándar alrededor de la media, y eso ayuda a entregar productos o servicios con menor variabilidad, menor diferencia entre uno y otro. O sea, productos que tienen menos errores o sin errores, por así decirlo. Justamente. Y fíjate que para los que se nos complican los datos, o sea, yo, o los números, estoy hablando de mí, pues ahora la inteligencia artificial juega un papel increíble, ¿no? Ahora podemos automatizar esto, pero antes de seguir haciendo spoiler, porque tenemos invitados buenísimos, vamos a una breve cápsula y regresamos para presentarles a nuestros invitados. Hola amigos de Aroma a Negocios. En esta cápsula hablaremos sobre cómo la integración de la inteligencia artificial en los procesos operativos ya es una realidad que permite a las empresas mejorar su eficiencia. Estudios de consultoras como McKinsey y Deloitte indican que, al combinar analítica avanzada con metodologías como Lean Management o Lean Six Sigma, las organizaciones pueden reducir tiempos y defectos de forma significativa. Sin embargo, menos del 30% de las empresas ha implementado formalmente estas metodologías, lo que plantea el reto de si es necesario dominarlas antes de aprovechar la tecnología. La conclusión es que la IA no sustituye la mejora continua, sino que la potencia. Al integrarlas, las empresas pueden tomar mejores decisiones en tiempo real, anticipar fallas y obtener ventajas competitivas, mejorando más rápido y con mayor precisión. Esto fue la cápsula del día de hoy. Volvemos con ustedes.
qué datos tan más interesantes. Sobre todo, Elisa, porque no estamos hablando nada más de esta parte de mejorar las organizaciones, sino de hacerlo con inteligencia y velocidad. Así es, y hay otros conceptos como data driven que también las organizaciones están usando, que son conceptos claves que nos ayudan a entender cómo podemos tomar decisiones con base a los datos. Y entre otras, como inteligencia de negocios, que ya hemos tratado de esos temas aquí en Aroma Negocios. Claro, y que esta parte de la inteligencia del negocio no nada más es recolectar la información, analizarla y aplicarla, sino que va más allá a hacerlo en tiempo real, de tal manera que tú como tomador de decisiones puedas estar haciendo más ágil este proceso de la toma de decisiones y beneficiar a tus clientes, tanto internos como externos. Así que sin más preámbulo, vamos a darle la bienvenida a nuestros invitados. Platícanos. Quienes nos van a compartir más sobre este tema. Aquí pusimos de forma rapidísima como que todo el entramado para lo que vamos a hablar hoy, que tiene que ver con todo lo que ya dijimos, ¿no? Y más, que es la inteligencia artificial. Nos acompañan los ingenieros Gabriel Lara y Augusto Limones. Ellos son socios y quisiera que nos platicaran un poquito sobre ustedes, cuáles son sus áreas de experiencia, y también una pregunta que salió antes de salir al aire: ¿cómo lograron ustedes hacer sinergia y ser socios? Esas son las dos preguntas. Bienvenidos. Claro, muchas gracias. Pues un gusto estar aquí con ustedes. Muchas gracias por la invitación. Placer. Gracias. Pues bueno, respondiendo a la pregunta. Bueno, preséntense porque Sí, yo dije porque- los nombres y no pero la sabemos gente quién no es sabe quién. quién es quién. Claro, Ujú. sí. Pues, ¿gusto comenzar? Adelante, ya te ves encarrerado, entonces. Bien, pues bueno, como bien dijeron, ingeniero Gabriel Lara, un gusto estar aquí nuevamente. Pues una breve descripción de mí, pues ingeniero en mecatrónica, tengo una maestría igual en mecatrónica, otra maestría en administración de procesos industriales y un doctorado en desarrollo tecnológico. Entonces, mis áreas de expertise, de cierta forma, pues es la parte técnica, la parte mecatrónica, la parte de liderazgo en cuanto a organizaciones ágiles, transformación digital y pues de desarrollo de proyectos en términos generales. Un gusto. Mucho gusto, muchas gracias por la invitación de nuevo. Augusto Limones, su servidor. Yo tengo de carrera originalmente ingeniero en electrónica y control. Si hoy me preguntan qué hago, es absolutamente nada que ver con lo que estudié, como a mucha gente le pasa. A mí me gusta tomar experiencia, sobre todo en estas áreas de negocio, en estas áreas comerciales. Y obviamente, pues, todas las exigencias que tiene el mercado, ¿no? Te van llevando a que aprendas nuevas cosas. Entonces, inteligencia artificial, software de inteligencia de negocio, precisamente, automatización, todas estas cuestiones las fui estudiando, me fui certificando y he participado en proyectos de todos estos tipos. Pero generalmente ando ahí en las reuniones siempre vendiendo algo o haciendo negocios con alguien. Los dos son Excelente. Black Belt. Sí. Sí. Para Ok. nuestra audiencia, ¿Qué es Black, Black Belt Belt? es una certificación de más alto grado en el concepto de Seis Sigma, y que buscan, obviamente, que las organizaciones puedan reducir su variabilidad en los procesos. Excelente. ¿Y cómo fue que llegaron a ser ustedes socios? Porque la historia estuvo muy interesante aquí previo a entrar al aire. Bien, pues Empieza. igual, Empieza. gracias. Nada más una pequeña aportación. El nivel más alto es el Master Black Belt. De ahí Ok. está, Tienes razón. ahí está Ok, todavía ok. un poquito la diferencia entre Champion Six Sigma y Master Black Belt, pero en esencia se puede considerar como el Master Black Belt. Entonces, de cierta forma, uno puede alcanzar el Black Belt y aún así aspirar un poquito más, ¿no? La mejora continua ante todo. Exactamente. Sí, así es. Ujú. Entonces, de ahí, en ese nivel, es un poquito más de liderazgo, donde apoya a los demás niveles o Ok. cintas hacia abajo, ¿no? Ajá. Y pues bueno, contestando la pregunta, que sí es bastante buena, justamente por esa parte de la mejora continua, pues yo ya traía ahí mi negocio de cierta forma que podía aportar hacia las organizaciones en la mejora continua, y contactamos a un colega en India. Entonces, él también certifica en términos de Six Sigma, y pues le ofrecí mi ayuda, mi apoyo para ser un partner aquí en México. Él me comentaba que ya tenía alguien aquí en México que le estaba apoyando, entonces yo me interesé y le pedí el contacto para poder hacer un poquito más de sinergia, y a partir de ahí justamente contacté a Augusto, empezamos a hacer una primera reunión, vimos en la sinergia en los negocios, en la parte de la filosofía, y a partir de ahí empezamos a hacer cada vez más sinergia, se fortaleció mucho no solo la amistad, sino también la colaboración.
En efecto. Sí, ahí complementando, yo ya tenía trabajando con estas personas en India, Value Enablers Academy. Les mandamos un saludo. Excelente. Ya tenía mi rato trabajando con ellos porque originalmente con ellos también trabajé las certificaciones personales. Ok. Entonces, al ir avanzando, tienen una visión más holística, ¿no? En donde ven el negocio, ven cómo llevar todo este tecnicismo de la manera más natural al día a día. Así es. Y entonces mucha gente en India, que es un país, obviamente, como 100 veces más gente que nosotros, pero es un país que también está en desarrollo. Entonces hizo mucho sentido cómo ellos manejaban esta cuestión de la educación, de entrenamiento, y empezamos a hacer sinergia. Yo les empecé a dar entrenamientos allá también, y ellos a su vez con las certificaciones me estaban apoyando, y así fue como empecé a trabajar con ellos. Ya cuando habla Gabriel, entonces ya teníamos un camino recorrido, lo mandan directamente conmigo, ahí mismo nos enlazan, o sea, estábamos hablando gente de India, Gabriel y un servidor, Vivo. y ahí mismo hicimos migas, luego. Excelente. Sí. Pues qué interesante esta triangulación, por llamarlo de alguna manera, porque Los dos ahora... en México y se conectaron a través de la India. A través de Wow. la India. Sí, así es. Porque ahora, justamente, un poquito de preámbulo, ¿no? Esta tecnología o herramientas de Six Sigma vienen del otro lado del mundo, pero del otro, de Japón. Sí. Y luego, ¿cómo conectas ahora con India otra? y luego México. Ajá, entonces se me hace como muy interesante y yo creo que eso al final le agrega mucho valor a los clientes porque ustedes tienen una forma diferente de bajar la filosofía y la operación a cada una de las organizaciones, ¿no? Entonces, pues qué padrísimo tener esta oportunidad. Así es. Y ahora que mencionan de que cómo lo llevan de una forma más holística a la vida de cada persona, ¿podrían ustedes ahora definirnos un poquito Six Sigma, pero más aterrizado? Lo intentamos medio dar aquí, Yared y yo, pero creo que de repente para quien no ha escuchado este concepto, quizás pues esté un poquito perdido, así como yo lo estuve la primera vez que escuché. Yo dije, ¿en qué idioma me están hablando? ¿Japonés o qué? Así que no sé si nos pudieran explicar con más peritas y manzanas qué es Six Sigma y por qué nos Porque es interesaría aprender al respecto. ¿Por qué deberíamos? Claro. Claro que sí. Adelante. Adelante. Piedra, papel o tijera. de una vez. Ya sé. Pues bien, la primera pregunta, pues, ¿qué es? En términos muy simples y para buscar aplicabilidad diaria o a las empresas, es el ejemplo que yo siempre pongo. Tenemos una panadería, soy panadero, entonces empezamos a hacer pan, pero a veces nos sale muy grande o es muy chico. Ok. ¿Y qué pasa? Pues a veces regalamos harina o dinero o a veces perdemos. El cliente dice, oye, pues es que Sí. un chiquito y uno grande, pues ¿qué está pasando? No hay una variación consistente. Hay mucha variación, tanto chicos o grandes, medianos o de cualquier tipo. Claro. Entonces se conoce de cierta forma como un proceso artesanal o con alta variabilidad. Otro ejemplo también es las empresas en la línea de producción. Los productos que nosotros consumimos de cualquier tipo, celulares, laptops, lápices, mesas, cualquier cosa, a veces tienen defectos. Los defectos, al final de cuentas, el cliente puede decir, sabes que yo te rechazo lo que me estás entregando, pero no está cumpliendo mis expectativas. Claro. Entonces, lo empacaron mal, algo tan simple sí, como la eso. etiqueta, por ejemplo, o en temas O de funcionabilidad. de funcionalidad, Sí, por sí. supuesto. Ajá. Entonces, se hacen análisis estadísticos para buscar que la variación sea lo más corta posible. Un 6 sigma representa, si no me equivoco, 6.4 partes por millón de defectos. O sea, una variabilidad muy corta. O sea, casi casi nada. nula. Exacto. Ujú. De ahí se puede llegar a un 7 sigma o algo, pero ya con llegar a un 6 sigma es bastante complicado. Suena muy fácil, fue muy rápido, Claro. pero es mucho. Y también No, ya como- estar en 3. Ajá, sí. Sí. Y como requisito, la industria automotriz te pide por lo menos un 5 sigma para poder venderles a ser proveedores. Sí, porque imagínate que te fallen los frenos o algo Sí, crítico juegas con del la- carro mientras que estás conduciendo, entonces Claro. es importante no tener estos estándares de calidad o en cuestiones médicas, ¿no? Ajá. Sí. Sí. Ahí todavía pues es jugar con la vida. Ajá. Y también dentro de la maestría hay otro ejemplo también para temas de hospitales. Si se combina Lean con Six Sigma, es muy equitativo o equiparable, mejor dicho, con la parte de autopistas, los PIT, cuando la Fórmula 1, ¿no?
Claro. En menos de 10 segundos uno tiene que hacer el cambio de llantas o de lo que sea necesario para hacer. En hospitales debería ser, y hay ejemplos documentados, donde hay una operación, una cirugía, el paciente se retira, las personas que estuvieron ahí se retiran, llega un equipo rápido para hacerlo más continúas. eficiente. Sí, yo vi un documental sobre eso, precisamente que aplicaron estos principios del hospital en un hospital Así es. para que, porque había como que mucha alta Demora. había mortalidad mayor en esos tiempos en los que cambiaban algo. Exacto. Entonces fueron y con personas de la Fórmula 1 aprendieron a cómo hacerlo más ágil y cómo, wow. Sí. Ok, en cosas que uno ni se imagina. Claro, y otro ejemplo también muy clásico, hablando un poquito también de los panes, por ejemplo, la parte de cocina, porque muchos dicen, es que a lo mejor es solo para ingeniería. Aplica para muchas áreas, muchas oficinas incluso. Pero hablando temas de, por ejemplo, McDonald's. Ellos empezaron a hacer estaciones para reducir la variabilidad. Entonces, Claro. estación 1, estación 2, y aplicaban Lean más Six Sigma, principalmente Lean, pero bueno, el principio era el mismo, buscar ahorrar tiempo y que cada pedacito fuera un poquito un flujo continuo. Se me viene a la mente algo más, todavía más aquí, loco. Por ejemplo, yo soy de mi facultad es de Escuela de Artes y Comunicación. Entonces aquí tenemos arquitectura, claro, en arquitectura lo entiendo que Muy es fácil. muy aplicable, ¿no? Porque es muy numérico. Pero ¿qué tal en artes visuales? ¿Cómo aplicaríamos Six Sigma, Lean Six Sigma en artes visuales, ¿no? Escultura. Yo creo que En sería también pintura. en servicios, ¿no? O sea, como más sencillo en servicios, porque luego ¿dónde dejas la capacidad de expresión Creativa, artística? claro. Ajá. Yo creo que es más en la parte de atrás. Y es que lo tenemos que ver igual a los negocios, ¿no? Y a los clientes. Sí, sí, sí. A las ventas, ¿no? A final de cuentas, un negocio es algo productivo en términos de utilidades. Sí, ¿Y sí, las sí. utilidades de quién vienen? De los clientes. Total. Entonces, hay clientes internos y clientes externos. Nosotros todo el día estamos vendiendo, ¿no? A veces son los hijos, a veces son los hermanos, a veces son los papás, pero siempre estamos en algún trato, ¿no? Para definir primero a dónde vamos a resolver algún problema, tiene que ser un problema de tu cliente, Ok. porque se lo estás entregando. Entonces, Claro. en medios audiovisuales, si tu posición es, por ejemplo, el estar aquí, tú lo que quieres es que si te dijeron a las 5, pues a las 5 está preparado el micrófono, ya está arreglado el volumen, ya está la mezcladora, ya está la iluminación, todo, ¿no? Entonces, los ingenieros que te están apoyando en esa parte, pues tienen un checklist de definiciones, ¿no? ¿Qué tiene que estar listo antes de que llegue? Vamos a Al checar con nuestra producción la checklist. Muy bien, y muy tienes unos tiempos, ¿no? Y tal vez trabajas con más personas. Tal vez hay una persona para iluminación, tal vez hay otra persona para audio. Ahí entra Lean, porque Lean, haz de cuenta que cada quien entrega su partecita del bien. trabajo Claro, para hacerlo más ágil. Entonces le dicen flujos, ¿no? Es un proceso, claro. Y, pero está fluyendo. y retomando ahorita de artes, se me ocurre nuestro negocio inexistente de tazas, ¿no? Si ya tienes y ya sabes que tienes que hacer tantas tazas de cerámica, entonces, ¿no? ¿Cómo podemos estandarizar ese proceso para que no haya desperdicio de la cerámica, entre Así otras es. cosas? Ok, Exactamente. ok. Ajá. Y también igual puede ser también para agregar valor a tu cliente. Claro. A lo mejor la tacita va acompañada de bolsitas de té Ok. Sí. O del Entonces, platito complementario. con el mismo costo, Exacto. el Claro. precio para el cliente. Sí. De eso se trata. Y que la bolsita de té siempre sea de la misma presentación y todo, que no haya diferencias, que no haya variación. Ok. O el empaque, ¿no? De que te voy a empacar la cerámica, pero de esta manera que te asegure que te llegue bien. Sí, que llegue completa. Claro, no de sí. que no que se rompió y tienes Exactamente. que volver a empezar el proceso. Y aquí tocamos un punto importante. Si nuestra competencia está teniendo esa ventaja competitiva de usar Six Sigma o algo, ¿cómo podemos ganarle esa ventaja a ellos también o ganar mercado? Es decir, entre el que lo haga más rápido y mejor hecho es el que tal vez tiene mejores clientes o más rápido en la ganancia. Claro. Y entonces ahí es donde se conecta con la pregunta que hacías, Elisa, hace un rato. ¿Por qué es importante, por qué es relevante este tema hoy en día para mí que estoy en el área de comunicación o para mí que estoy en el área de negocios o para los ingenieros? La razón es porque quieres servir mejor a tu cliente, porque a través de tu cliente vas a encontrar pues mayor ingreso, ¿no?
Claro. Sí, es exactamente. Y ese es el camino, ¿no? Esa es la causa raíz. Realmente. De la mejora continua. Realmente. Así es. Wow. Y es mejora continua, o sea, pueden ser todos estos pequeños añadiduras que le vas haciendo dependiendo de lo que el cliente se vaya quejando. Oye, el cliente se queja porque la tacita se derrama. Ah, bueno, entonces sí ponle algo abajo. O por ahí vi unas tacitas que tienen orejitas, y entonces quieres tomar y te clavas las orejas en Sí, los ojos, exacto. por ejemplo, ¿no? Sí, sí. Ok, tiene mucho sentido. Y ahora, entró al escenario un nuevo jugador, y esto es la inteligencia artificial. Quería preguntarle a Augusto, porque dijo que le gusta esto de la inteligencia artificial. Entonces, ¿por qué es relevante? Ya entendimos, yo creo que quedó muy claro lo que es Lean Six Sigma, y que lo aplicamos desde las microemprendimientos hasta las producciones masivas. Así es. Pero ¿por qué ahora es relevante integrar la inteligencia artificial a estos procesos? Que estos procesos ya llevan años, o sea, este entendimiento del Lean Six Sigma lleva ya bastante ratito. Sí. Pero ahora, ¿cómo lo integramos y por qué es importante integrarlo? Sí, muy buena pregunta, y generalmente nefasteo a la gente que me la hace porque me la hace con intención de que yo refuerce el uso de la inteligencia artificial. Ujú. Y generalmente lo primero que digo es una herramienta. ¿no? Claro, Si tú no eres experto en lo que vas a meterle a esa cosa, No lo hagas. no lo hagas. claro. Sí, No, porque eso ya es lo vimos que hay primero. procesos que podemos hacer fácil sin IA. Exactamente, ¿no? Sí. O sea, venimos de el Abaco, y luego la calculadora, y luego el Excel, y luego hay otras herramientas más avanzadas para analítica, como metodologías Mis incluso. poderosos deditos. Sí, y Entonces, yo creo... pues la IA es la evolución de esta Claro. parte. Pero la IA viene de un aprendizaje de máquina, que se le llama. El machine learning Ujú. era, yo voy a entrenar, por ejemplo, yo tengo una máquina que está produciendo pasteles, y esa máquina pues va a una temperatura, tiene que mantener una atmósfera para que ese pastel pues ni se hunda, ni se infle de más, etcétera, ¿no? Entonces toda esa formulita que se le mete a la máquina, yo la puedo extraer, y entonces se la doy a ese machine learning, y ese aprendizaje pues va a provocar que ese software, digamos, o esa preinteligencia artificial, me diga a mí cuándo va a fallar ese horno, Ok. o cuándo le tengo que dar mantenimiento a ese horno, porque ya no se están manteniendo las condiciones que se necesitaban para hornear ese pastel. Claro, porque incluso hay variaciones hablando de pasteles, por ejemplo, si está más frío el día, si hace más calor, Sí, es si hay variable. más humedad, son variables que quizás si no las consideras, tu pastelito o tu panecito no va a salir igual. Me han contado, ¿eh? No crean que yo he echado a perder cosas. Ahora, para completar la respuesta, pues ya esta evolución de la IA, con la que tú ya lo que pretendes es que en un futuro interactúes, ¿no? A un nivel en que la IA te conteste naturalmente lo que tú quieres discutir con ella, ¿no? Claro. O los consejos que tú le estás pidiendo. Bueno, esa IA tiene que aprender de ti primero. Ujú. Entonces, si tú, por ejemplo, eres un principiante en Lean o en Six Sigma, úsala para automatizar las tareas repetitivas, pero no la uses para quererte hacer el experto. Wow. Ahí sí está mal, ¿no? Yo quería hacer antes, Perdón. Lisa, una pregunta, porque justamente decías tú, hay que preguntarnos, ¿eres experto o no en el uso de IA? Pero yo me iría un paso antes, ¿no? Una realidad en la mayoría de las empresas o organizaciones mexicanas es que ni siquiera hemos pasado, o sea, seguimos en el Abaco, pues. Sí. Exacto. No, Entonces- es más, ni en el abaco. Entonces, Los ¿cómo deditos. poder conciliar o cuál debería ser la estrategia? Porque ahorita, pues, la moda o el tren es IA, ¿no? Entonces, Hazlo todo el mundo con se quiere subir. ChatGPT. Todo el mundo se quiere subir, pero ¿necesitamos subirnos? ¿Cuál debería ser ese primer paso para la mejora continua? O sea, antes de integrarle a Lean la IA, ¿cuál debería ser ese primer paso para esas pequeñas organizaciones que están por allí o nuestra organización de las tacitas, antes de decir, ahora sí, quiero Lean, quiero Six Sigma y además con IA? ¿Cuál sería la Creo que estrategia? daría dos pasos iniciales. Uno dejo que lo explique Gabriel y el otro yo. Ok. Ok. Son Gabriel. educación Ok. y como control un acompañamiento, que es el consultor. Muy bien. Exacto. Adelante con educación. Gracias, gracias. Sí, porque normalmente me ha tocado a mí empresas
que les apoyamos con transformación digital y rápido quieren subirse a la ola de inteligencia artificial, ¿no? Claro. ¿Para qué o por qué? No hay mucha claridad, no hay mucha No sabemos, definición. pero todos lo están haciendo. Aunque no Exacto. entendamos los datos, dale, mete. Exacto. Queremos ver cosas. Porque mi amigo me dijo que lo están usando y Sí. uff, Sí. Vendió el doble. vendió el doble. Exacto. Sí. Sí, O, sí. o ya, Pasa ya redujo su nómina en 50%. Ajá. Y que yo ahí sí digo, ay, Buenísimo no. punto, sí. Exacto. No dejen que la IA sustituya a las personas. No, claro. ¿Por qué? Ajá. Ahorita voy a tocar ese punto en un momento más, pero regresando al que se menciona ahorita. La educación. Sí, la educación. No estamos todavía realmente listos en las empresas o en el país para usar plenamente la IA. O sea, solo es como una tendencia y con esto tal vez haya un poco de controversia. Pero es que queremos que automáticamente pasemos de 0 a 100 con la IA. Y no necesariamente es así. Hay que hacer un entrenamiento previo, hay que entrenarla por un buen tiempo. O sea, no es solo, como se conoce ahorita, prompts y ya. Es realmente educar a la inteligencia artificial. Pero todavía antes de educar a la inteligencia artificial es educar a las personas. Es más un tema Claro. de cultura organizacional o personal incluso. Creo que Entonces, eso aplica para todo, incluso para nuestros estudiantes que dicen, sí, lo saco de la IA y tal cual, copy-paste, sin antes leer lo que dice ahí Exacto. y corroborar lo que dice ahí, porque todavía la IA está en una fase, si bien bastante avanzada, pero dentro del avanzado es principiante, todavía te inventa datos Sí, o hay- te los predice de una forma sin una base sólida. Entonces, esta supuesto. parte de la educación creo que es muy importante. Claro, incluso hay una restricción que no se menciona abiertamente, pero sí se debe considerar y lo menciono. La IA alucina, así se le Sí. pone, alucinaciones de Sí, IA. sí, sí. Entonces, hay que acotarla más, hay que empezar a realmente formarla, ¿no? No es tan fácil como... Yo me la vivo peleando con mis sillas, en fin, pero sí. Sí, Sí, claro, exacto, sí. funciona, digo, pasa, ¿no? Funciona, pero pasa, ¿no? Sí. Claro. ¿Iban a compartir algo más? El segundo punto. Bueno, el segundo punto es, te Acompañamiento. vas educando, Ajá. sí, pero generalmente tras una etapa de educación hay una curva de olvido y es natural Claro. en el ser humano, ¿no? O sea, tú sales de la carrera y sientes que al año ya no te acuerdas de lo que estudiaste, ¿no? Es normal, es natural, en meses sucede. Entonces, esto no sucede también con el aprendizaje profesional. Aunque tú lo estés haciendo al día, pues hay ciertas herramientas que dejas de usar que aprendiste, metodologías, y O sea, pues te olvidas. Entonces, Ponme a hacer ejercicios de la prepa de matemáticas La división de y la verdad no. O sea, división de yo por eso Se me estudié olvida. comunicación. Porque Sí, esto de bastante. trigonometría y que saqué buenas calificaciones, ya ahorita Sí. no me acuerdo cómo las hice, pero las hice. y ahí está el punto de busca siempre un acompañamiento experto. Ok. O sea, esta cuestión de la mentoría, nunca la abandones en tu vida. O sea, Así yo tengo es. 43 años y no dejo de aprender, ¿no? Entonces, si ya me di cuenta que no dejo de aprender todos los días algo nuevo, pues ¿por qué no tener un mentor en esas áreas en donde yo me quiero desarrollar más, ¿no? En este momento, pues estoy desarrollando mi negocio, pues un mentor en negocios, ¿no? Claro. Y acude con una incubadora o con una aceleradora para que te enseñen a invertir, etcétera, etcétera, ¿no? Dependiendo de tu caso específico, o sea, tener siempre esos dos. Nunca dejes de aprender, nunca dejes de educarte y siempre busca una mentoría continua. Exacto. Por cierto, que igual si alguien en la audiencia quisiera ahorita de repente, mira, me interesa, yo quisiera que Gabriel o Augusto pudieran estar de mentores aquí en este proceso, que me vengan a ayudar, pues por aquí Claro. vamos a dejar sus datos para que los puedan contactar directamente. Así ¿verdad? es, van a estar apareciendo a lo largo del programa y también en el cuadrito ahí de descripción para los que nos están escuchando por Apple Podcast y por Spotify. Así que, ok, me gusta esto porque creo que hay de todo en la viña del Señor. Por ejemplo, si se pueden dar cuenta, yo soy la parte más creativa, aquí mi compañera es la parte más sistémica. Y y nos complementamos muy padre, eso sí. Pero esta parte de, para mí, ¿no? La sistematización y lo numérico siempre ha sido no que no la entienda, sino que no me gusta. Así que creo que el integrar, aparte de educarte, a alguien que te Herramientas. coachee, a alguien que esté como tutor, pues es un valor agregado, especialmente si eres como yo, que
esta parte de los datos como que dices, híjole, prefiero la parte de diseñar, de crear, de hacer acá otras cosas, ¿no? Y por otro lado, ¿ustedes creen algo que aquí mencionó mi compañera? La tecnología. Pues ya vimos que sin saber usarla, a veces hasta nos estorba. Ujú, Porque sí. vamos a tener datos irreales y así. Exacto. ¿Nos está reemplazando? ¿Debe de reemplazar a la metodología? Creo que es como que la pregunta que estabas haciendo. ¿O debería potenciarla? Gracias. Pues sí, yo me gustaría responder esa pregunta porque es justo lo que iba a mencionar ahorita. Ya vimos un poquito la parte, por así decirlo, negativa, es decir, cuándo no usarla, cuándo no estamos listos o preparados para usarla. Pero vamos ahora al caso de cuando sí estamos listos, Ok. ¿no? Cuando realmente ya es... Ya aprendimos, aprendimos. tuvimos a nuestro coach. Exacto. ajá. Ay, exacto. Sí, entonces sí potencializa mucho, perdón, el uso de la inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un término que se llama análisis exploratorio de datos, que va muy de la mano con el DMAIC. El DMAIC, en términos traducidos, es parte de la metodología en Six Sigma, es definir, medir, improve, mejorar y demás, ¿no? Digo, a términos muy rápidos y muy específicos. La parte de medir es crucial en Six Sigma. ¿Por qué? Porque ahí vienen 3 puntos claves. Tomar decisiones con pocos datos es riesgoso. Tomar datos, o bueno, decisiones con datos nulos o ningún dato es todavía más riesgoso, es muy complicado, ¿no? Pero la peor, y es siempre lo menciono en mis consultorías, es tomar decisiones con datos equivocados. Wow. Ese ok. es muy desastroso, muy Claro. complicado. Ajá, es un riesgo altísimo, ¿no? Porque te confías que hay o que pasó tal cosa y resulta que no es así, ¿no? Entonces, ese análisis exploratorio de datos se une muy de la mano con la parte de medir del DMAIC en Six Sigma, donde realmente es un proceso muy complicado, es decir, pensamos que vamos a un Excel y ya están los datos listos para usarse y los usamos en la IA y listo. Claro. Cuando realmente no es así en las empresas o en la realidad, ¿no? Tenemos en nuestra panadería el azúcar y la sal sin etiquetar. Exacto. Y entonces decimos, no, pues estas me parece que es el azúcar. Y no la probamos, Y no es la checamos. Exacto. Ok. Entonces, la IA te puede ayudar a facilitar eso, obviamente, pero al final de cuentas sí necesitas tú una previa revisión, un análisis previo de eso. Una vez que esté completo, que realmente estemos asegurados de forma humana, por así decirlo, y lo usamos en la IA, te potencializa muchísimo los datos, te facilita mucho el trabajo y por lo tanto puedes tomar decisiones más rápidas. Por lo tanto, también podemos combinarlo con inteligencia de negocios. Creamos dashboard, tomamos decisiones más rápido. Por eso ayuda muchísimo a usar la IA ya una vez bien utilizada. Ok. Es decir, que entonces, por ejemplo, en mi organización, si yo tengo mi información de los inventarios, mi información de mis compras, mi información de mis ventas, mi información de procesos, yo pudiera armar primero una estructura de cuál debería de ser el orden para entender esos datos, o sea, como para saber qué quiero sacarle de información a esto, ¿no? Porque no es nada más, aquí tengo los archivos y se los subo a La IA y- la IA y dime qué decidir, ¿no? Sino No. que yo ya trabajé una estructura como para hacer un pronóstico o como para hacer una previsión de algo. Sí, podría ser pronóstico o incluso análisis de tendencias, Ok. revisión logística, o sea, de datos previos, como lo analizo al futuro. O sea, cómo se va con el comportamiento, ¿no? La predicción. Y una vez que yo ya tengo, digamos, mi fórmula, mi algoritmo, entonces yo ya digo, ahora sí, aquí están mis bases de datos, inteligencia artificial número 1, por favor dime tal y tal que yo necesito, y entonces yo, tomador de decisiones, digo, ok, el mercado ahorita está listo y preparado para esto, me va a tomar a mí este tiempo o esta cantidad de recursos, y entonces yo ya lo bajo a las demás áreas. Sí. ¿Qué pasa si en mi organización todavía no tengo, valga la redundancia, organizados o definidos cuáles son los datos que necesito? No tengo la estructura. Claro. En mi panadería todavía no sé las Ni temperaturas. siquiera ni llevo la los humedad. datos. Ni siquiera llevo los Exactamente. datos. Hago todo como Sí. suelo hacer en la cocina, al tanteo. Exacto. De hecho, ahí se combina el Lean, perdón. Ajá. Pero justamente ahí es donde se combina el Lean. El Lean todavía no usa los datos.
Ok. Apenas voy a mapear el proceso. Justamente. Ok. Eso es. Entonces, el primer paso para ti, Elisa, o yo que tengo mi microemprendimiento, el primer paso sería mapear el proceso. Y eso desde metodologías de ventas, metodologías de desarrollo de negocio, estrategia, Ok. pronósticos del negocio. ¿Qué hago primero? Como bien dice Gabriel, bueno, primero defino el problema. Pero acto seguido es cómo voy a medir el éxito de lo que estoy haciendo. Justamente. O sea, si voy a hacer cambios, pues necesito saber de dónde partir, ¿no? Antes y después. Ok. Y luego necesito poner el objetivo. Ajá. Y Ok. ahora sí ya trazamos la recta de cómo vamos a llegar a ese objetivo. Entonces, primero hago mi receta y a manito y hago, o sea, cuántas cantidades de cada cosa necesito, voy viendo qué necesito comprar, qué, no sé, qué materiales, qué insumos, qué herramientas necesito para eso. Como que el paso básico es ese, entonces, la parte de mapeo. Exacto. Es interesante porque en comunicación tenemos la etapa de preproducción. Ujú. Entonces, en la preproducción se ve todo esto de que la idea, que el guión, el Exacto. Es el toda esta equivalente parte del mapeo. Es el Sí. equivalente al mapeo, el Así es. storyboard, entre Sí. otras cosas. Y ahí también quisiera complementar dos cosas donde se puede ampliar tanto como sea necesario, como sea posible, o reducirlo como sea posible. No necesariamente es malo que no haya datos precisos. Ok. Hay una rama de la inteligencia artificial que se llama lógica difusa, que trabaja justamente con modelos imprecisos, la lógica de la imprecisión. Y que, como lo vemos en la vida práctica, nosotros vemos un carro, vamos a cruzar la calle, vemos un carro, y no tenemos un dato de cuánta distancia viene el carro acá o la velocidad. Pero aún así tomamos decisiones de decir, bueno, viene tanta distancia más o menos, ese tanteo, y ya tomo la decisión de ir o cruzar o no la calle. Entonces, Claro. no necesariamente es malo no tener datos. Pero aterrizando un poquito aquí al tema principal que es Six Sigma, aquí sí es necesario sí o sí tener datos. Y también se desprenden un poquito otros temas o subtemas, no sé, otras áreas. Por ejemplo, el Design Thinking, que va muy de Ok. la mano. El Design Sprint, que es también de la parte de Agile. El Story Mapping, el Model Canvas. O sea, hay muchas herramientas que Claro. se pueden combinar para mapear. Y que te ayudan Esos para puntos. esta fase previa donde no tienes los datos. Sí, Así es. exactamente. Excelente. Yo quisiera hacerles una pregunta y después nos mandamos vamos a un corte. Claro. Es que nos gusta dejar aquí con Sí. a nuestra audiencia en Sí, suspenso, claro. claro. que sí. Me imagino que ustedes han tenido múltiples experiencias con las organizaciones y no sé si quisieran compartir con nosotros una experiencia, la que quieran y puedan compartir, justamente de cómo lograron implementar esta parte de Lean Six Sigma. Solo que vamos a dejarlo ahí para regresando del corte. Los esperamos aquí en Aroma a Negocios después del corte. Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy vamos a ver qué está escuchando la comunidad UM. Hola, Dinos, ¿qué estás escuchando el día de hoy? estoy escuchando un podcast que se llama Salud 7. Mi podcast favorito, Aroma Negocios. Estoy escuchando un audiolibro, se llama Historia de la Redención. Todo esto y mucho más en UM Radio. En UM Radio encontrarás programas para todos los gustos, desde audiolibros, podcast para jóvenes y emprendedores, temas de salud, investigación, música y mucho más. Disponible en Spotify, Apple Podcasts, YouTube y a través de la frecuencia 88.7 FM. UM Radio, conecta tu frecuencia. Gracias por seguir con nosotros, sintonizándonos. Si recién te acabas de integrar a la conversación, estamos platicando con Gabriel y con Augusto sobre el tema de cómo Lean y Six Sigma nos pueden ayudar muchísimo para mejorar nuestra organización. Y antes del corte lanzamos la pregunta acerca de algún caso que nos pudieran compartir sobre esta implementación de Lean Six Sigma. Y antes que nos respondan, pues recordarles, ¿no? Que nos puedan mandar comentarios ahí en la cajita de texto o también al WhatsApp 826-106-9707 y que también, si ustedes quieren contactar a nuestros invitados, vamos a poner aquí a lo largo del programa su contacto o en la caja de descripción también, donde ustedes pueden acceder a las asesorías de nuestros invitados. Ahora sí. Queremos el chisme. Casos prácticos que ustedes hayan tenido ahí el antes y el después para que, o sea, aquí datos jugosos, no se guarden nada, no es cierto. Obviamente cuidando la privacidad de sus clientes. Sí, por Sí, claro. supuesto. Sí, pues bueno, podría mencionar uno que se me viene ahorita a la mente.
querían implementar Six Sigma, ¿no? Ok. Y empezaron, uno de los procesos principales es el DMAIC, donde está en la fase de definición. Es la primera etapa en esta sección. Entonces, el cliente pues me decía, es que queremos tal y tal cosa. Dije, pues no me queda muy claro, pero sí que vamos a tener más reuniones con más personas, o sea, todo el equipo técnico, para entender un poquito más la necesidad, ¿no? Claro. Pasaba una junta y me explicaba una cosa y otras personas otra, y era muy diferente lo que decían. Unos querían, como por así decirlo, ir a la izquierda y otros a la derecha. Y yo decía, Ok. bueno, yo te puedo ayudar, pero ocupamos definirlo. Y no es... Que se pongan de acuerdo. Exacto, Claro. no es Gabriel que va a definir, es entre todos para poder apoyarlos hacia donde quieren llegar, el famoso norte, ¿no? Entonces, piensa uno que en la etapa de define o de definición es muy rápido y a la semana o al día ya lo tienes y siempre se escucha, o me ha tocado, donde es que ya sé lo que quiero. Y cuando realmente lo quieren ejecutar, lo escuchas, no está tan claro. Claro. A partir de esa reunión, yo hacía ciertas sugerencias que también lo puedo decir a la audiencia, que en su momento cuando estuve pues, en entrenamiento, estuve capacitándome, me decían, mis asesores, mis másters, decían, bueno, ¿qué te parece si lo anotas en tal cual? Puño y letra, escribe realmente lo que quieres. En 10 palabras, si es posible, y si no, pues primero algo grande, un boceto, y después lo vas reduciendo, acotando, ¿no? Entonces, eso mismo lo apliqué con ellos y aún así estaban complicando un poquito, ¿no? Y otro consejo que también me dieron y que es muy útil es dibújalo. Claro. O sea, no eres Picasso tal vez, no eres un famoso artista, tal vez te cuesta, bolitas O y con palitos. Legos. Ajá. Sí, sí, sí. Pero hazlo. Queremos que cualquier persona que lo vea, el dibujo, pegado en la pared de la oficina, donde sea, lo pueda entender. Que no necesita tantas explicaciones. Claro. Unas mínimas, tal vez dudas básicas quizás, ¿no? O fuera que realmente alguien no conozca. Entonces, aún así con el dibujo era un poquito más claro, pero aún así no era suficiente. Entonces yo les hacía la recomendación, no es conveniente avanzar a la siguiente etapa si no está bien definido. Claro. Porque si no, van a decir, es que cumplimos, pero ¿cómo saben si cumplimos realmente? O al contrario, no cumplimos. Bueno, ¿cómo sabemos que no cumplimos, no? Esas métricas, esos OKRs, KPIs, etc. O van a decir, no, es que el asesor al final, yo le dije lo que quería y Él el no asesor entendió. fue el Es otra culpable. cosa. Sí. Exacto. claro. Sí, eso Y es la una- verdad era del fondo que no estaba bien definida la idea. Sí, y eso pasa mucho, incluso en estudiantes, ¿no? Sí, La sí, definición sí. de la tesis, ¿no? Nos dicen cada cosa. Cualquier proyecto creo que inicia así. Sí. ¿Cómo Sin definirlo, forma. no? Ajá. Entonces, uno de nuestros labores es apoyarlos, orientarlos para que sea cada vez más acotado lo que quieren realmente y no irse por la tangente. Por los Excelente. errores, por retrabajos, por tiempos, por costos o alguna otra cosa, ¿no? Entonces, si uno se siente con el cliente, definir realmente lo que quiere, lo que busca, por la necesidad del negocio, por expandir operaciones, cualquier necesidad, ahora sí se puede empezar de ahí. Ese es el primer paso. De ahí los demás de DMAIC, pues ya es un proceso un poquito más elaborado, pero de ahí, si no está bien definido, pues realmente se pierde el rumbo. Muy bien, ¿y qué más pasó? O sea, sí lograron al final hacer el dibujo y lo entendieron y ¿Cuánto Pues- tiempo les tomó eso? esa parte de Esa definir. parte parece, como insisto, parece sencilla, pero sí nos tomó alrededor de un mes. Wow. O sea, sí ok. fue. Y no fue una sesión de una hora diaria o algo, fueron recurrentes. No solo estaba el director de operaciones, sino también estaba el gerente de planta, el gerente de producto, de producción. O sea, sí fueron diferentes cosas. Y ese es un tema también que me gusta mucho, que hablando de comunicación, de los errores más comunes y más clásicos en cualquier proyecto, la comunicación. Uno dice verde y otro entiende azul. Claro. Y ahí empieza la bolita de nieve. Y cuando empiezan los problemas, no saben pues dónde surgió el problema, ¿no? Por la falta Claro. de comunicación. E incluso ni siquiera es el idioma. Es realmente, o sea, que sean diferentes idiomas, sino incluso la misma comunicación Sí, interna, sí, ¿no? Se me hace interesante que no nada más fue con, digamos, el líder o el director de la organización, sino que se involucran a las personas responsables de las áreas. Porque sí, capaz que yo como líder digo, ay, no, es que a mí me parece que tiene que ser, no sé, la tapa de esta botella cuadrada. Exacto. Y al final, pues no, pues la apertura de la botella es redonda y es más ergonómica, pero yo nada más porque soy el jefe la quiero cuadrada, cuando los que están en el proceso de la producción son los que tienen quizás mayor sentido de qué pasa, ¿no? Con la botella o los mismos consumidores incluso. Sí. Exacto. Y ahí acaba de ser un punto muy importante, Muy ¿no? importante. Normalmente a mí me ha pasado, de experiencia, antes de definir el problema,
muchos, y lo digo de forma respetuosa, ya saben la solución. Y eso es muy complicado. Es que la solución es... sí, la solución es que cambiemos tal cosa. O que tal persona cambie del puesto, no sé qué. Claro. Pues ya están dando soluciones y todavía no entendemos el problema real, ¿no? Okay. Y es ahí la famosa... Y capaz que ni siquiera es el problema eso que estamos nosotros es un síntoma pensando. o algo. Claro. Exacto. Entonces, por eso existe la metodología o métodos para evitar eso. O herramientas como la IA para tal vez segregar la información de una forma más puntual y no empezar nosotros como humanos a alucinar la respuesta a la solución cuando realmente no está definido, ¿no? Claro. No sé si voy a decir algo que no es apropiado, pero me corrigen. Se escucha como muy costoso esto y como muy alejado de la realidad de una pyme. ¿Cómo pudiéramos, en términos pragmáticos y con tal vez la inversión más pequeña o no sé si hay una tecnología más acorde o empezar esto? Porque suena muy interesante que yo quiero escuchar a mi cliente y darle lo mejor, que yo quiero reducir costos hacia adentro, que yo quiero tener mejores flujos, pero en lo que nos han compartido, de pronto ya me estoy asustando. Claro, claro. Y también considerando que la mayoría de la fuerza laboral mexicana son ni siquiera pymes, son micro y pequeños emprendimientos. Exacto. Entonces, ¿qué tan accesible está para esa parte de nuestra economía? Hay toda una historia detrás de ese concepto que le hemos dado a la consultoría, que nos podríamos llevar a otro podcast. Me No, parece nos invitan, ¿no? perfecto. Claro, Luego nos invitan. claro que sí. Sí. Pero un vistazo general, yo les puedo decir que N cantidad de veces he visto que bueno, no es un consultor, el vendedor se dice consultor. Ok. Y entonces, esta cultura es que yo me tengo que adaptar a la nueva tecnología que salió, porque la nueva tecnología que salió le resuelve la vida a todos. Claro. La varita mágica. No, espérate, o sea, tú estás en un nicho específico, tú produces algo en específico, tú vas a un mercado, etcétera, ¿no? O sea, tu historia es particular, ya sea personal, en tu profesión o en tu negocio, ¿no? Claro. Sí. Entonces, la tecnología se tiene que adaptar a ti. La metodología se tiene que adaptar a ti. Ok. El DMAIC Por supuesto. funcionó y lleva 70 años funcionando Así es. y es excelente, Claro. pero tal vez ahorita no me sirve a mí. Sí, Y todavía tal no vez es el lo que momento. yo tengo que meter es Lean. Por ejemplo, en una panadería, que justamente es lo que estábamos, y me pareció un ejemplo muy cercano, ¿no? Que es sí. un microemprendimiento. Bueno, ya también hay panaderías grandes, ¿no? Claro. Sí, exacto. Pero que se me hace interesante, ¿ok? Ahí, ¿qué aplican? Justo. O sea, ahí podemos hacer como un mix de las Ok. metodologías. Y esto, les voy a poner también otro ejemplo, otra historia, en ventas. En ventas Ok. tú dices, pues ¿esto qué? ¿Verdad? Pero todo se puede mejorar. No hay proceso que no se pueda mejorar. Los que salen a vender pan, por ejemplo. Tú haces el pan y tienes a tus vendedores. Ok, ahí Vendedores. ¿cómo podemos nosotros aplicar esto? Yo llegué con una compañía que me estaba solicitando precisamente un software para hacer proyectos. Ok. Oye, pero ¿vendes el software para hacer proyectos? Sí, pero ahorita ¿cómo los lidereas? Ok. O sea, ya sabes perfectamente el proceso, todo el equipo sabe perfectamente el proceso, todo el equipo sabe qué hacer, lo está haciendo a tiempo. ¿En dónde falla ese proceso, ¿no? Constantemente? Y ya luego me dices que yo te venda un software. Y nos ha pasado al revés, ¿no? Como estas personas llegan, se acercan y no se acercan a un consultor, se acercan a un vendedor en realidad. Y este vendedor, pues obviamente, pues él tiene que sacar la cuota, ¿no? Claro. Entonces dice, Sí. Ah, sí, este ahí te software. va tu software. Y entonces el cliente instala el software, prepara a la gente, le dan sus cursos, capacitaciones y todo el rollo. Y los problemas siguen. Los problemas siguen. Sí. Y tú ya invertiste dinero, entonces ya nos hicimos a la idea de que esto es caro. No. Claro. O sea, O lo quizás- tenemos que corregir desde raíz, ¿verdad? O quizás es un vendedor que, como ustedes dicen, nada más por vender, te dan toda esta terminología no aterrizada a tu contexto. Sí. Y, qué bonito, ya aprendí que es Six Sigma, pero pues, ¿en qué Claro. me sirve, no? Y esto me va a incluir en las grandes ligas, ¿no? Claro. Ya voy a ser igual que mi Sí.
competencia y entonces vamos a estar facturando lo mismo. Y al final, Sí, como no está contextualizado, no sabes cómo aterrizarlo a tu realidad. Exactamente. Entonces lo que tienes que ver es cambiar, ¿no? Voltear esta tortilla que traemos Claro. y decir, no tengo que cumplir con estándares por obligación para venderle a un cliente más grande. Yo tengo que hacer mejora continua para ofrecerle más valor a mis clientes y el estándar va a salir por resultado natural. Consecuencia. Va Wow. a salir en consecuencia. Entonces, si volteamos esta mentalidad, entonces lo que tenemos que empezar a hacer es mejora continua. Y Kaizen. mejora continua lo hacemos desde gratis. Ujú. Sí. Si nos hablan a nosotros, podemos ver también el tamaño de la pyme, podemos ver el tamaño del objetivo, cuánto te está costando y te damos un margen para que dentro de esos costos pues, tú le saques 20 veces lo que Exacto. te vas a gastar. Wow, justamente me acaban de dar su valor agregado como empresa. Claro. O sea, si yo les preguntara cuál es su valor agregado, ya lo contestaron. Contextualizado. Un estudio orientado a su nicho nicho. y a su nivel de crecimiento. Exacto. Y- Eso se me hace grandioso. Claro, y yo incluso voltearía un poquito la pregunta. Sin el afán de vender, tal vez la pregunta correcta podría ser, ¿qué tanto estoy perdiendo dinero por no usar esta metodología o Claro. esta herramienta, ¿no? O sea, ¿qué estoy dejando perdiendo o no ganando por desconocimiento, clientes, estándares, licitaciones, etcétera? Y aún más, una frase que me gusta mucho, ahorita no recuerdo el autor, pero es que me gusta mucho, incluso la implementé en la filosofía de la empresa, dice, si crees que la educación cuesta, pregúntate por cuánto cuesta la ignorancia. O sea, claro. es muy bueno. O sea, descomponer una máquina o la empresa quiebre o algo, ¿qué está costando realmente? Así es. Y creo que lo que nos está costando como sociedad, ahorita hablando de ignorancia, ¿no? A nivel global, ciertas Imagínate- cuestiones de ignorancia Imagínate de el los caso- líderes el globales. caso real, pasó en una organización que se dedicaba a algo, pero no les voy a decir porque si les digo, todo el mundo va a No, saber aquí cuál es. chisme completo, si no. Pero hubo un error así de una magnitud muy grande Por porque no identificaron el producto y lo pusieron en la tolva con otro producto muy similar. Y- Ok. Y pues quien debería hacer su chamba, pues no la hizo correctamente, ¿verdad? O sea, dijo, sí, es lo mismo de siempre, lo mismo. va para allá. Y entonces cuando llegas a producción y sale el producto, pues el producto no está dentro de los parámetros. Claro. Y pues la empresa perdió muchísimos Sí. meses para corregir eso, porque era una empresa que ese tipo de ingrediente va en pequeñas cantidades. Ok. Entonces, Complicado. claro, vaciar la tolva, perder lo que ya estaba en la línea de producción. O sea, al final, el no tener herramientas que te ayuden a ti a identificar tu proceso y cómo impacta este proceso con el que sigue y con el que sigue y hasta el final, pues te da una pérdida muy grande. Y eso es lo que me imagino que Gabriel y Augusto están ahorita aportando, ¿no? O sea, sabes que parece que la estás armando bien, pero mira, esto es lo que no estás facturando. Estás Claro. dejando de facturar Sí, todo justamente. esto. Y ahí, Tú sabes si le quieres seguir así o Exacto. o Ese nosotros es- te ayudamos, ¿no? un caso clásico para Ujú. consultoría, porque ¿qué va a ser lo primero que va a hacer la empresa? Va a correr al tipo que se equivocó. Ah, sí, Sí, claro, por definitivo. supuesto que esa persona la corrieron. Y el Sí. proceso, El que proceso no se cambió. provocó ese error sigue igual. Sí, Sí. no, Entonces ahí siguen las pérdidas y ahí siguen los costos. Y aparte, es una persona que tal vez se equivocó ahí porque el proceso lo permitió, pero ya estaba capacitada para trabajar ahí. Sí, Entonces vas a tener que capacitar a otra persona. Así es. Claro. claro. Entonces ese es como el switch de mentalidad, ¿no? Exacto. Como decimos, el cambio de chip. Ajá, y hay otro ejemplo muy rápido, muy importante y muy impactante y también lamentable. No recuerdo si fue en la Primera o la Segunda Guerra Mundial, pero los aviones de Estados Unidos cuando fueron a la guerra tuvieron una falla mecánica por un tornillo. Eran muy similares. Entonces nadie se dio cuenta hasta que falló el mecanismo
y fue un total de entre 10 y 30% de pérdidas humanas. Entonces, eso fue impactante. Claro. Entonces, a partir de ahí empezaron a incluir herramientas, candados, metodologías para evitar eso. Entonces, juegan no solo productos o dinero, sino Claro. también pues, la vida, ¿no? Entonces, pues, tener Así cuidado. es. Valor en general. Sí. Porque incluso, nuevamente, retomando algo muy cercano, ¿no? Al momento de hacer comida, imagínate que no estén etiquetadas las cosas y que tengas productos de limpieza con tus productos normales y que agarres y uses algo de limpieza y se te vaya. O sea, son riesgos Sí, horribles. multas, demandas, eh, pérdidas. Y quizás hasta pérdidas humanas por no tener estos procesos bien definidos. Pues muchísimas gracias. Creo que ha sido demasiado educativo y sobre todo muy aterrizado estos conceptos que requieren estudio y que para prueba están ustedes dos, ¿no? Que han ido escalando en el aprendizaje de estos para perfeccionar los procesos. Y quisiera saber con qué se quedan, porque ya tenemos que ir cerrando. Así que voy a comenzar con Yaret, para que nos vayas diciendo. Yo sé que este tema te encanta también, así que... Yo creo que ¿con qué te quedas? para mí lo más interesante de la plática de hoy fue esta parte de hacerte saber que no todo lo que está allí es para ti. Ok. O sea, que seas consciente que sí te puede ayudar la IA, sí te puede ayudar Lean, sí te puede ayudar Six Sigma, pero tal vez no es para ti. Entonces, estar abierto y sensible a eso, y para eso necesitas a alguien experto que venga y te diga, en efecto, Yaret, eso no es para ti. O que te diga, no, sí es para ti y te puede ayudar de esta manera. Eso creo que sería muy valioso porque, insisto, todo el mundo se quiere subir ahorita al tren de la IA y lo quiere poner en todo, en todo. Y tal vez eso va a echar a perder a tu empresa. Claro, y que sea, como tú dices, un experto y como Claro. no un vendedor, como mencionaron aquí nuestros invitados. Muy bien. ¿Con qué nos quedamos, Gabriel? Pues yo creo que algo interesante de resaltar es que existen muchas herramientas y métodos, pero lo que se necesita en ese momento, de acuerdo a tus propias necesidades, contexto o especificación, es donde se puede usar. Existe una metodología que se llama producto mínimo viable para testear el mercado, testear productos. Entonces, si eso lo aplicas a lo que estás haciendo, se puede usar. Si ya estás en un nivel diferente o previo, también se puede. Entonces, depende la necesidad, es la herramienta que puedes usar. Muy bien, Augusto. ¿Con qué nos quedamos? Yo creo que la reflexión que hacíamos a mitad del podcast sobre la IA, y te lo dice alguien que ha estudiado formalmente la inteligencia artificial, es una súper mega herramienta de trabajo. Entonces, hacer el esfuerzo por mantenerte al día, ¿no? Y saberla manejar de la mejor y más óptima forma, yo creo que te puede dar ese siguiente paso para que pues, no te quedes en el olvido, porque ahorita estamos evolucionando muy rápido. Excelente. Yo me quedo con la parte de que la mejora continua y esta parte de seguir avanzando y mejorando nuestros procesos está accesible, ¿no? De que tenemos expertos como ustedes que tienen esta conciencia hacia el cliente y que ven a sus clientes bajo su contexto y su realidad. Esto me da mucho gusto porque creo que en el mercado general la gente piensa solamente en las ganancias, pero como ustedes dicen, las ganancias vienen ya por añadidura, por consecuencia de... Entonces, esta parte de cuidar al cliente y de ver las necesidades reales del cliente, yo me quedo con eso, porque creo que a veces olvidamos que lo más importante al final son las personas. Y si las personas están bien, por lo consiguiente, todo lo demás comienza a funcionar mejor. Y tengo un versículo para que lo comentemos ya para ir cerrando. Es 1 Corintios 14:40 y dice: pero asegúrense de que todo se haga de forma apropiada y con orden. Esto me encantó porque va muy de la mano con el tema, que todo lo hagamos como debe de ser, con orden, y qué mejor de la mano de expertos. Yaret, ¿algún comentario más antes de cerrar? No, coincido contigo en la parte de las personas. Recordar que la IA es una herramienta.
nunca vamos a poder reemplazar el feeling, la emoción, la empatía de una persona. Entonces, irnos con pasos de plomo al momento de querer reemplazar personas con IA. Y por último, ¿algún mensaje para sus futuros clientes? Pues síganos en redes sociales, su servidor Augusto Limones, así aparezco. O sea, me pueden ver así, salgo con los mismos lentes, entonces no hay pierde. Ahí en el perfil de LinkedIn nos pueden echar un mensaje, mi empresa Quetzalientia, y adelante, Gabriel. Gracias. Sí, pues igual pueden encontrarme a mí en LinkedIn como Gabriel Laranguiano, y nuestra empresa es CAPEM, Capacitaciones en Mecatrónica. Igual la página web es www.capacitacionesenmecatrónica.com.mx. Y pues nada, es decir, solo es hacer el replanteamiento de qué tanto estamos dejando aprovechar o desaprovechando por falta de oportunidades o de conocimiento o esta guía de algún experto. Pues muchas gracias, gracias Yared también por estar aquí en cabina conmigo, y gracias querida audiencia por acompañarnos en un episodio más de su programa Aroma a Negocios. Hasta la próxima. ¿Lo hueles? Esto es Aroma Negocios con Elisa Mena, Esther Córdoba, Yaret García y Thaís Erazo.